19 de septiembre de 1974 se produjo en la Argentina un hecho conmocionante. La agrupación guerrillera Montoneros secuestra a los hermanos Born, Jorge y Juan Born, que eran los hijos de un empresario muy importante que había tenido además paradigmático enfrentamiento con el primer gobierno de Perón, y que significó una conmoción muy fuerte, porque estos empresarios estuvieron en cautiverio 6 meses, uno de los hermanos Juan, y 9 meses Jorge Born. Pero más allá del episodio en sí mismo, lo que vino después, la saga que significó en la deriva política, social y económica de la Argentina, la existencia de vínculos políticos posteriores entre ex dirigentes montoneros y los empresarios Born, y también la injerencia del entonces presidente Menem, en lo que significó esta trama tan complicada de la historia argentina. Esto será materia de análisis de hoy en Asuntos Públicos. Sí, Mabel, en realidad nos estamos ocupando porque el tema vuelve a ser traído a la luz gracias al libro de la periodista y politóloga, colega tuya, María O'Donnell, que se llama Born. Actualmente es un bestseller por esta pasión de los argentinos, que tenemos a los argentinos en realidad, por la historia política. María tiene, para la construcción de este libro, que realmente es muy recomendable porque está maravillosamente escrito, y tiene el testimonio fundamental de Jorge Born, que a los 80 años decide hablar y contar qué pasó realmente en esos 9 meses de cautiverio. Nosotros, como vos decías, hemos hecho un informe. Claro, porque en realidad es interesantísimo que una joven como es María O'Donnell, que era muy niña cuando ocurren estos episodios, que ella empieza a investigar como algo prehistórico, porque no había sido parte activa, consciente de estos sucesos, no los pudo contemplar, y que realmente, además, ¿no?, de lo que significó este suceso en sí mismo, en el momento que ocurre, las derivas y lo que cuenta Jorge Born, no solo sobre el cautiverio, que siempre es muy interesante, sino lo que pasó después y cómo logran al final de toda esta historia hacerse con dinero de nuevamente recuperar una parte del dinero de ese secuestro, muy pequeña, pero lo recupera, y también una vinculación estrecha política con el presidente Carlos Menem, ¿no? De hecho, fue los primeros ministros de Economía que tuvo el gobierno de Menem, fueron del grupo Born. Es que justamente, fíjate qué curiosidad, hay datos de la historia argentina muy curiosos, muy bien relatados en el libro Born de María O'Donnell. Por ejemplo, Jorge y Juan Born, hijos de Jorge Born II, en el año 74 el grupo de Bungibón era uno de los grupos económicos más importantes de América Latina. Los montoneros tienen a alguien que le pase el dato, que les dice: fíjense, ustedes pueden secuestrar a los herederos y llegar a pedir hasta 100 millones de dólares. Era tan importante el grupo Bungibón que no le iba a hacer daño esa enorme cantidad de dinero. Finalmente se pagaron 60 millones de dólares, pero María O'Donnell los hizo deflactar por la inflación norteamericana y serían 240 millones de dólares de hoy. Es el secuestro más alto pago en la historia del mundo hasta hoy. Sí. Hasta hoy. Nunca en la historia se pagó tanto dinero. Como Jorge Born conocía a su padre, Jorge Born II, él sabía íntimamente que el padre no iba a querer pagar el secuestro, y se convierte él mismo en el negociador de los montoneros por su vida y por la vida de su hermano. Bueno, este tema va a ser en materia de un informe muy interesante que hicimos con la autora del libro, con María O'Donnell, y una entrevista sensacional que ella le hace a Jorge Born, y lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, cuando empecé con el libro sabía muy poco, que habían estado estos ricos herederos 9 meses a manos de los montoneros, que habían pagado el rescate más grande de la historia. Y sobre los montoneros, una de las cosas que más me llamaba la atención es que cuando esto ocurre tenían 20 y pico de años. En el momento en el cual Firmenich se hace de este dinero, tenía 26 años. Claro, ellos eran muy jóvenes cuando surgen como organización con el asesinato de Aramburu,
pero ellos no habían vivido el peronismo como experiencia. Ellos se pasan años peleando por el regreso de un líder al que ni siquiera habían tenido una vivencia del peronismo, por edad y porque además eran mayoritariamente jóvenes de clase media, con lo cual sus familias tampoco habían sido las familias de la vivencia del primer peronismo. Bueno, y rápidamente, después de la experiencia de Cámpora, el regreso de Perón y la elección de Isabel los frustra y empiezan en ese proceso de confrontación con Perón. Y uno de los hechos que me parece que históricamente tienen importancia del libro, porque la planificación del secuestro empieza tanto tiempo antes, que yo concluyo que esto empieza con Perón en vida. Yo creo que después que Perón los echa de la plaza, el 1 de mayo del 74... 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Ya empiezan los montoneros, obviamente con un Perón muy débil, se veía con una salud muy debilitada, ya empiezan los montoneros a concebir la operación Mellizas, que es el secuestro de los hermanos, porque con esa operación, antes de pasar a la clandestinidad, ellos ya sabían que iban a secuestrar a los hermanos Bon, porque necesitaban financiarse. Bunge y Bon en ese momento era la compañía. Sí, era la más odiada del planeta porque éramos multinacionales, nacionales, nacionales, multinacionales, pero éramos muy odiados. Y ahí le anuncian que está en manos de montoneros. Y ahí me anuncian que no dijeron la palabra montoneros, pero que estaban en la lucha para librar al pueblo de no sé qué, de librar al pueblo de la tiranía o una cuestión de esas. Y estamos en guerra contra todas las empresas multinacionales. Y yo le dije, bueno, chocolate por la noticia, porque yo no sabía nada que estaban en guerra, pero bueno, me dijeron todo eso. Estaban en guerra, de modo que nosotros éramos presos y que yo iba a ser sometido a un juicio político y dependiendo del resultado del juicio político se me iba a aplicar la pena correspondiente. ¿Y cuál podía ser? Bueno, podía ser la muerte o una fuerte multa. Cuando dijeron una fuerte multa, ahí empecé a pensar, bueno, ya veo de qué se trata. Ahora, pidieron mucho más plata. Hasta ese momento el secuestro más importante había sido un secuestro en el que habían obtenido 14 millones de dólares, ¿no? Y en el caso de ustedes, de entrada, ¿pidieron? Pidieron 100, cosa que era un disparate. Bueno, en fin, eran 100 de aquella época, que era mucho más que lo que sería ahora, ¿no? 100 millones de dólares. Sí. A su padre. A mi padre. ¿Y qué pasó? Y mi padre, cuando le dijeron que eran 100 millones de dólares, él los mandó, con todo el respeto de la palabra, a la mierda. Acá había un drama humano también, ¿no? O sea, también uno tenía que preguntarse por qué se prolongó 9 meses el secuestro. Los montoneros, de hecho, habían elegido secuestrar a los hermanos y no al padre, que estaba al comando de la compañía, porque el padre ya era un hombre de 70 años y calculaban que no iba a aguantar un cautiverio tan extenso. Pero la extensión realmente tuvo que ver con la resistencia del padre a pagar. El padre se negaba a financiar con una suma tan extraordinaria a la guerrilla. Era un hombre que había sido cautivo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de familia belga, una madre alemana, que les cortaba el teléfono a los montoneros cuando llamaban. Y pasaron 4 meses sin que el padre diera respuesta. Y cuando se pone duro, todos los montoneros lo usan a usted para que usted negociara. Usted se vuelve negociador. Y sí, porque yo les dije, si ustedes quieren arreglar esto, tienen que pasar por mí. Juan estaba mal. Juan estaba mal. Y entonces me dice, bueno, ahora escríbale a su padre, ¿cómo está su hermano? Escríbale. Y yo a mi padre le escribí y le dije, mira, Juan está mal. Hoy, esta gente me permitió ir a verlo y está mal. Yo tengo la posibilidad de entenderme con esta gente porque estamos en un ¿cómo se llama?, nivel de relación que me permite hablar y me permite discutir las cosas con ellos. O sea que yo creo que evidentemente me parece un disparate lo que están pidiendo y creo que la mitad todavía sería un disparate. 50. 50. Todavía sería un disparate, pero con eso me animo a discutir con ellos. Bueno, y ellos se pusieron duros, que querían 60,
que querían poner una estatua de Perón y Evita en todas las fábricas. Los bustos de Perón y Evita en cada fábrica. Sí, y que había que publicar en todos los diarios del planeta todas las cosas y que todo eso... Sí. Entonces, la verdad que yo les negocié eso también. Les digo, bueno, eso cuesta guita, che. O sea que hay que rebajar de 60 a 50. Bueno, al final terminamos, yo no me acuerdo si era 55 o 52 o una cosa 60. así. ¿Eh? 60. No llegamos a 60, porque, bueno, se publicó 60 y se dijo 60, pero ellos tuvieron que dar por hechos cosas como que había que distribuir comida en todos lados, que había que mandar en fin, una cantidad de otras cosas aparte de los bustos, que eso se las saqué todas. ¿Pero ustedes pagan en pesos, pagan en dólares? No, todo dólares tenía que ser. Para nosotros fue un gran problema eso, pero por suerte éramos quienes éramos y una cantidad de bancos nos ayudaron, y sobre todo bancos suizos, extranjeros, americanos, inclusive argentinos también, nos ayudaron a conseguirnos esos dólares. Y esos dólares nosotros se los pudimos entregar a ellos en la mano. Entonces digo, ¿ustedes saben qué van a hacer con esa plata? Porque no hay un banco en el mundo que se las va a aceptar. Ustedes saben cómo lo van a guardar, qué van a hacer, quién tiene... Eso no es problema suyo, me dijeron. Pero bueno, muy bien, problema suyo. La cuestión es que se entregaron en Suiza una porción de ese dinero, que fue 2 personas nuestras y 2 de los montoneros, no sé, mire, creo que era así porque no conozco bien el detalle, que recibieron. Uno entregó la plata y el otro la recibió. ¿Quién le dice que ya está todo pago? Una vez que se terminan de hacer los pagos en Suiza, ¿cómo le cuentan? Una vez que recibieron ellos el pago, a la semana o algo así apareció Firmenich, cara descubierta. ¿Era la primera vez que veía a alguien con cara descubierta? La primera vez que veía descubierta. Y apareció Firmenich y dijo, bueno, mire, usted va a ser liberado porque la multa ha sido pagada. Previo a eso, tenemos que hacer una reunión de prensa. Wir wurden morgens in diesem Hotel angerufen, in dem wir seit Jahren wohnen, wenn wir in Buenos Aires sind. Man sagte uns, wenn wir interessiert wären, würde man uns zu einer sehr besonderen Pressekonferenz abholen. Mario Firmenich, einer der meistgesuchten Guerilleros Argentiniens, eröffnet die Pressekonferenz mit einer sensationellen. Der Unternehmer Jorge Born wird heute gegen ein Lösegeld von 60 Millionen Dollar freigelassen. Jorge Born darf uns nichts in die Kamera sagen. Nachdem die Lichter abgeschaltet sind, erzählt er den wenigen anwesenden Journalisten, dass er gut behandelt wurde. 9 Monate, aber seien eine lange Zeit. Über seine Entführer sagt er, sie hätten von allem ein bisschen was. Sie seien intelligent, entschlossen und auch ein wenig infantil. Había pasado 9 meses en cautiverio, sí, bastante largos, pero bueno, fue un placer poder salir. Mira, la historia es un drama humano, por un lado, pero también es un hecho históricamente muy relevante por el momento en que esto se produce, por lo que decíamos que este es el golpe con el cual Montoneros vuelve a la clandestinidad y termina la organización con 60 millones de dólares en sus manos en el 20 de junio de 1975, es la liberación de Jorge Born. Gran parte del dinero depositado en Cuba y otro tanto, 16 millones que le habían dado al banquero David Graeber, que les empieza a pagar intereses mensuales. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real.
Movistar. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Después pasa el tiempo, Born se va a vivir, después que los liberan, los Born se van a vivir a Brasil. También termina Firmenich en Brasil con el tiempo. Alfonsín pide la extradición de Brasil de Firmenich, se la conceden, lo condenan por el secuestro de los Born. La única causa por la cual algún dirigente de la cúpula de Montoneros fue alguna vez condenado es la causa del secuestro extorsivo y el asesinato de estas dos personas durante el secuestro. Y llega el gobierno de Menem y estaba Firmenich preso y la mayoría de los montoneros prófugos, entre ellos Galimberti. Y en ese momento se produce la asociación económica entre Bungibón y Menem, que Born le pone los ministros de Economía, los primeros dos ministros de Economía a Menem, y Menem, sabiendo de la voluntad de Born de recuperar algo de la plata, le dice al Tata Joffre, que era el titular de la CIDE, que pusiera a Galimberti en contacto con Born. Armamos una reunión con el Tata Joffre y me dice el Tata, mira, lo que quiere Menem es que lo conozcas o tengas que ver algo con el asunto del dinero que le sacaron a ustedes y que esto, que lo otro. Ah, fantástico, le digo, venga. Y entonces apareció y me dice, bueno, yo te voy a traer un tipo y vos te entendés con él y yo me voy. Y logré juntarlo a Jorge Born con Galimberti en Hotel Lancaster. Ahí fue Nino y Peter, que eran mis jefes de custodia, y tomaron... ¿El hotel? No el hotel, pero sí había un salón muy importante. Y ahí lo junté a los dos. Bueno, y me lo trajo Galimberti. Rodolfo. Ah, le digo, bueno, macanudo, qué sé yo. Y entonces me dice, mire, usted se va a sorprender, pero yo vengo para una cosa, sobre todo. ¿Para qué? Le digo, para pedirle perdón. ¿Cómo? Le digo. Y sí, para pedirle perdón, porque, mire, usted habrá oído que hay muchos, que ahora que hay que perdonar y que esto, que lo otro, pero yo sinceramente le digo que estoy acá para pedirle perdón por la barbaridad que hemos hecho con usted, con su familia, con su hermano, con sus amigos, con su amigo, con todo eso. Y le digo, y además me dice, yo me quiero poner a disposición suya para trabajar con usted, para hacer lo que usted quiera que yo haga. Y yo le dije, mira, muchas gracias, le agradezco. Yo, la verdad que no tengo que ofrecerle de trabajo, pero sí voy a hacerle un pleito al señor Firmenich y compañía, los montoneros, para recuperar algo de la barbaridad de dinero que me sacaron. Si usted me quiere ayudar en eso, yo encantado. A sus órdenes, mismo. Él quería que Menem lo indultara y también creo que... Yo no creo en la teoría del síndrome de Estocolmo. Yo creo que tanto Born como Galimberti tenían un objetivo en común, que era recuperar algo, recuperar no en el caso de Galimberti porque no era de él, pero hacerse de algo de ese dinero. Bueno, y ahí me ayudó. ¿Y me ayudó cómo? Cualquier cantidad me ayudó. ¿Cómo? Trajo gente que declaró en favor de las macanas que habían hecho ellos. Trajo
maneras de recuperar una parte del dinero. Y trajo una cantidad de cosas, por supuesto que eran aportes al juicio, no era que eso estaba hecho, pero sí era tan evidente lo que el tipo traía que ayudó muchísimo a que finalmente el juicio lo ganáramos o lo ganáramos. Nunca se ganaba bien del todo y nunca se ganaba mal del todo. Pero eso lo que hicieron fue, digamos, parte de la plata se la había llevado Greiber. Alfonsín había indemnizado a los Greiber. Entonces lo que proponían ellos era reclamar que parte del dinero de los Greiber era nuestro. Era ustedes. Claro. Y eso es lo que arma Galimberti, digamos. Eso es lo que arma Galimberti. Finalmente, ¿cómo recupera plata? Recuperó plata porque Galimberti me trajo, después del juicio, porque se acabara todo, me trajo, yo no me acuerdo si era 10 o 7 millones, una cosa así, de los cuales hubo que repartir, por supuesto, a varios. ¿En efectivo? En efectivo. ¿Con algún papel de por medio? ¿De dónde salió la plata? Mire, yo lo único que tenía que hacer es no preguntar. Yo, si me venía para mí, no iba a preguntar. Yo lo que sé es que por el lado mío, una parte se fue al Estado, al gobierno, el gobierno de Menem, porque el gobierno de Menem había ayudado mucho en que todo este proceso se llevara a buen término. ¿Y usted le dio plata a Galimberti? Yo a Galimberti después le pagué un servicio, pero tampoco no era oficial y tampoco no era cuestión de que yo iba a pedir un recibo. No, claro. Le pedí porque el tipo me había ayudado, como me ayudaron algunos otros también, pero eso quedó todo en el secreto porque era toda plata mala vida, si te quiere, mala vida o mal recibida. ¿Pero ahí se quedó algo Menem en el camino? Yo creo que sí, pero no sé, eso no lo puedo asegurar ni lo puedo negar. A mí me sorprendió, vos me parece que es una persona sin rencores, en el sentido, no lo noto un tipo con rencores, pero sí un hombre a quien el secuestro le torció el destino, ¿no? Un hombre que tal vez salió entero en el sentido de que logró pasar 9 meses en condiciones muy difíciles, en una celda muy pequeña, sin ventanas, sin baño, haciéndose una rutina de ejercicios, de escribir, buscando formas de mantenerse entretenido para que ese cautiverio no lo ahogara y no lo desmoronara él también. Pero a pesar de todo eso me parece que la marca del secuestro es una marca que torció su destino, ¿no? Afortunadamente me parece que lo encontré justo en el punto en el cual, bueno, encontró ganas o por ahí nada, simplemente la casualidad que me crucé yo con la curiosidad por aquel secuestro y él con ganas de contarlo por primera vez y creo que ahí aparecía, ¿no?, como el eslabón de esto que fue Operación Mellizas, que había quedado perdido ahí en la historia y que yo creo que tiene una significancia muy grande respecto de la evolución de los años 70, de la historia de Montoneros y la historia de nuestro país y de los grupos y de lo que fue también Bungibón, que fue el grupo económico más grande de la Argentina. Impactante el testimonio de Juan Born, el impactante las preguntas que hace María O'Donnell y que justamente revelan una trama muy compleja de la historia argentina y muy compleja de la historia también del movimiento peronista, lo que significó y la relación entre empresarios y gobiernos a lo largo de la historia argentina. Creo que la figura del pacto con Menem es algo central en esta historia. Sí, fíjate vos, Mabel, o sea, los montoneros no solo compran los indultos, porque hay que recordar que el presidente Raúl Alfonsín los había encarcelado, sino que además compran un plan económico junto con Jorge Born. Es para recordar aquella famosa entrevista que le hace Neustadt, Bernardo Neustadt, a Carlos Menem cuando le pregunta, presidente, ¿quién va a ser su ministro de Economía? Y Carlos Menem no se acuerda el nombre y dice, bueno, el grupo Bungibón. Claro. ¿Se acuerdan? O sea, claro, finalmente sí. Habían comprado. Claro, algo que fracasa rápidamente. Fracasa rápidamente por una doble situación. Primero, los ejecutivos del grupo Bungibón pensaban que manejar la Argentina iba a ser manejar un grupo empresario y es bastante más complejo a la economía argentina, por más que un grupo empresario sea grande y esté ramificado y esté en toda América Latina. Y segundo, los ejecutivos del grupo Bungibón tenían una doble presión, la presión sindical, social, etcétera, y la presión del propio
Grupo Bungibón, que les exigía medidas de ajuste que ellos, puestos en el sillón del Ministerio de Economía, no estaban dispuestos a aplicar. Claro, es distinto manejar la empresa y pedirle al Estado después ser parte del Estado, ¿no? Así que bueno, esto ha sido Asuntos Públicos y en este momento de gran reflexión económica, política y social viene muy bien recordar algunos aspectos de nuestra historia reciente que es parte de nuestro legado que tenemos que hacernos cargo como país. Bueno, ha sido Asuntos Públicos, hasta la semana que viene.